En el año 2000 llegó a la presidencia de la República el panista Vicente Fox Quesada, impulsado por un pueblo que creyó en un cambio político que desterrara al PRI de toda forma de gobierno y cimentara los muros de la legalidad e igualdad. Pero durante su gobierno, el PRI siguió cogobernando el país, la corrupción continuó galopante y Fox, Marta Sagún e hijos se volvieron millonarios con los ríos de corrupción que administraron. A la llegada de Felipe Calderón, otro panista, a la presidencia, el ingrediente de corrupción continuó como emblema, pero Calderón atizó las llamas de la violencia, sacando a los militares a las calles para declarar una guerra de odio entre mexicanos. Actualmente, Fox y Calderón se vuelven a unir para erguirse como las voces de los ciudadanos inconformes contra el nuevo gobierno de AMLO. El cinismo y la desvergüenza de este par de expresidentes solo se entiende en un país donde la corrupción e impunidad da pie a políticos que, debiendo estar en la cárcel, pretenden continuar saqueando el patrimonio público, formando nuevos partidos políticos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace, pues yo creo que un par de semanas, una semana y media, hubo una marcha allá en la Ciudad de México principalmente, y salieron a marchar dos personajes de la política que la verdad es una referencia de cómo está este país cuando dos expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón salen a decir que renuncie un presidente que acaba de entrar y dan toda una serie, según ellos, de propuestas para mejorar un país que ellos lo dejaron en llamas, lo dejaron hundido. Fue una corrupción tremenda, una impunidad tremenda, y llegaron sin nada y se fueron millonarios. Y ahora están ahí. La justicia no apareció nunca para ellos y sus familias. Ahí están diciendo que van a regresar a la política, principalmente con esto de crear un partido, lo que es Margarita Zavala y Felipe Calderón. Hoy vamos a platicar de estos dos personajes, de todo lo que está atrás de ello y, por supuesto, lo que fueron sus dos sexenios que, como ya les dije, una corrupción interminable, una impunidad interminable, y fue principalmente Felipe Calderón quien nos dejó un país envuelto en llamas y desangrándose por toda la geografía de aquí, de este país. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Los saludo con mucho afecto, tanto a ustedes como a mis compañeros de la mesa. Alejandro Siqueiro Rivas. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México, gracias. Pues les comento, Calderón y Margarita Zavala registraron a principios de este año ante el INE un partido que se llama México Libre. Este nuevo partido, bueno, pues dicen ellos, pretende restaurar la política y construir el bien común más que conquistar el poder. Imagínense nada más, restaurar la política y construir el bien común más que conquistar el poder. Restaurar la política. Acaba de entrar López Obrador y pues las políticas eran las que ellos habían implementado. Bueno, este tipo de situaciones nos da una pauta para poder analizar qué dejaron tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Alejandro, pues vemos ahora que principalmente en redes sociales han estado muy activos este par de presidente, podemos decir este par de pillos, porque ahorita les voy a dar toda una, pues a enumerar todas las tranzas, todo lo que se hizo ahí con ellos, pero ahora salen como muy fuertes a defender lo que ellos creen que es su coto de poder, y en lugar de que estuvieran en la cárcel por todo lo que han hecho, pues vemos que ahora están alzando la bandera de ser una parte importante para llegar en un momento dado a competir políticamente con Andrés Manuel López Obrador y todo esto que se está creando, ¿no? También sale el Baester Gordillo en ese momento, también está creando un partido. Es decir,
el poder en México es de la gente que siempre ha estado ahí, no ahorita, sino de muchos años, ya de muchas generaciones. Mira, yo creo que sí, México debería estar libre de ese tipo de loquitos que están por ahí deambulando, empezando con Vicente Fox, que la verdad sí debería estar sometido mínimamente a un tratamiento psiquiátrico. Tal vez no lo han podido llevar a la cárcel, como no han podido llevar a Salinas ni a Peña Nieto, y el Bester pues va saliendo y salió muy fortalecida y ya trae su partido político ahí en ciernes. Entonces, pero mi pregunta es, ¿qué mexicano con un criterio muy desarrollado y con una capacidad de análisis de las vivencias recientes del país les puede dar el crédito a Calderón, a Margarita Zavala, que hizo un papel muy deplorable en la elección presidencial porque se retiró cuando iba empezando el proceso electoral? ¿Y quién toma en cuenta a Vicente Fox, a no ser para reírse de sus ocurrencias y de sus locuras, ¿no? Pero esto desde la de marihuana, los fifís, Alejandro, pero López Obrador llama fifís a un grupo de la población y estos están queriendo alzar la bandera de esos fifís para poner un grupo en, digamos, como base política. pues a lo mejor a ese tipo de fifís se refiere el señor presidente cuando dice que son los que quieren desestabilizar el gobierno que acaba de iniciar, ¿no? Porque en ellos sí hay una intención muy clara de propiciar ingobernabilidad, porque como que no quedaron satisfechos con la inestabilidad que reinó cuando ellos gobernaron este país. Recordemos, ¿no?, que México se estremeció, fue un sismo político con Vicente Calderón, que pues todavía tenemos las consecuencias a flor de piel en el suelo nacional, pero que digo yo, ¿por qué tomarlos en cuenta? Porque ellos prácticamente son unos actores totalmente nulificados, sin pizca de credibilidad, y si quieren hacer un partido político, si quieren hacer lo que quieran, la gente no los va a tomar en cuenta, la gente los va a ignorar y la gente en su momento los va a poner en su lugar. No son momentos ahorita para hacer partidos políticos, no son momentos para salir con ocurrencias como por ejemplo con la que sale el Bester Gordillo con su partido Redes Sociales Progresistas, porque creo que esta elección, la del 1 de julio de 2018, aportó para poder poner en su lugar a la partidocracia enorme que había, ¿no? Muchos partidos ya no están, muchos partidos ya no existen, y se debe precisamente a que descuidaron la demanda más sentida de la sociedad y se dedicaron a construir botines particulares, riqueza para un grupito, para personas, y eso viene en esto, ¿no? Yo no entiendo todavía por qué el Bester Gordillo tiene pensado poner a Gerardo Vargas Landeros como dirigente en Sinaloa de su partido. No lo entiendo, o sea, por más que le busco y que le doy vueltas, no lo entiendo. Ahora no entiendo por qué Margarita y Vicente Calderón en alguna de sus borracheras idearon, vamos a quedar un partido, México libre. Insisto, no, sí, México debe estar libre, pero debe estar libre de ese tipo de pillos, de ese tipo de loquitos que andan deambulando por ahí. Bueno, lo que pasa ahí con Fox, la gente a lo mejor ya no se acuerda, pero el Pemex Gay, cuyo desvío de 1.500 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero, 500 millones de los cuales fueron a la campaña del candidato priista en aquel entonces, Francisco Labastida, fue probado administrativamente, electoralmente y penado, pero los implicados jamás fueron castigados por un pacto que se hizo por allá de el 2003. Con Calderón, pues está el fraude de la Comisión Federal de Electricidad, la estela de luz, el Walmart Gay, aquel que le dieron sobornos los de Walmart por todos lados, el engaño de los lectores moleculares, si se acuerdan, compraron lectores moleculares que le decían que iban a encontrar droga a 2-3 kilómetros con una bandida, que resultó totalmente falso, anomalías en el Turiste, las licitaciones de Pemex que siempre fueron el doble, el triple, y a sus amigos, el presunto saqueo del ISSSTE, el fraude millonario en el Fobiste, el Quesogate, no sé si se acuerdan cuando se incendió o incendiaron el casino allá en Monterrey,
después uno de los funcionarios salió recibiendo dinero y su abogado dijo que eran quesos de Oaxaca, que le estaban pagando quesos de Oaxaca. Bueno, Las toallas gay. las toallas gay, las mandarinas, estas balsas, cuando se incendia una plataforma y salen las mandarinas, bueno, son las lanzas que avientan para tratar de rescatar a la gente. Se las aventaron y se hundieron con todo y las gentes que iban en esas mandarinas. ¿Y por qué fue? Porque no servían absolutamente para nada. Todo esto está documentado, todo esto fue llevado, como aquí en Sinaloa, cuando vemos desfilar a Ernesto Echeverría, a Armando Villarreal, a todos estos que vemos, entraron y salieron y se fueron y llegaron, pero todos tienen sus millones, todos tienen sus riquezas. Vemos esto y vemos la justicia y vemos que no pasa absolutamente nada, judicialmente hablando, con los grandes políticos. Lo que dicen, no entiendo por qué están... Pues viendo esto, pues entendemos. Pues a esta gente se le ocurre cualquier tipo de cosa y simple y sencillamente nada más la hace, porque los que pagan son los mexicanos, o sea, el pueblo. Sí, mira, en este momento no le da resultado ni a Vicente Fox ni a Felipe Calderón esa campaña que tratan de hacer para desestabilizar el inicio de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por un lado tenemos el beneficio de las redes sociales que nos mantiene informados a todos los mexicanos, y por otro lado tenemos la fortuna de haber vivido esa época en la que hay una separación en el gobierno del PRI. Llegan los 71 años del PRI, de gobierno, la gente harta de esperar el cambio, el nuevo PRI. Surge en el año 2000 un candidato llamado Vicente Fox, que logra convencer a los mexicanos de que él representaba el cambio. Y en aquel tiempo muchos mexicanos han de recordar que nos hablaba de las víboras prietas, de las tepocatas, y que cuando llegó al poder no vimos a ninguna víbora y a ninguna tepocata que él haya atacado. Había un anuncio. Desapareció nada más. Había un anuncio donde él limpiaba el nombre de México y salían disparadas las víboras y los alacranes, ¿te acuerdas? Pero no mató ninguna, pues no aniquiló ninguna víbora ni ninguna tepocata. Se le fueron los 6 años. Yo creo que Vicente Fox, yo siempre lo consideré el presidente más ignorante que México ha tenido. Recuerden que él, cuando daba una conferencia de prensa, después de él, tenía al vocero presidencial, que tenía que decir que lo que el presidente quiso decir fue esto, cuando había dicho otra cosa. Ese es el presidente que tuvimos. Esa es la calidad de personaje político que está tratando de decir que AMLO está cometiendo un error como gobernante, que debe de renunciar cuando no tiene ni 6 meses en el gobierno. Y por lo menos, no digo yo que ya esté plenamente el cambio en México, que la cuarta transformación. Pero está empezando. La promesa de campaña, pero está empezando. Pues él tuvo 6 años y lo único que hizo fue engañarnos. El gobierno realmente de Vicente Fox lo ejerció la señora Marta Sagún. Y sus hijos. Quien quedó demostrado que los hijos de Marta Sagún se hicieron millonarios con las casas del Infonavit, que se las quitaban a los trabajadores que no podían pagarlas, que debían 200, 300 mil pesos, y a ellos se las daban en 3 o 4 mil pesos para que las revendieran. O sea, no tiene nada que decir Vicente Fox. Felipe Calderón, al haber llegado a la presidencia también bajo las siglas del PAN, pues no fue más que la continuación del gobierno de Fox. O sea, no supo qué hacer. Él sabía que el reclamo nacional era la inseguridad pública, y lo que hizo fue, bueno, pues armar al ejército y darle la orden de que guerra contra el narcotráfico. Y es el sexenio más sangriento que ha habido en nuestro país. Y el que saca a los militares a las calles, y ahora nadie sabe cómo van a volver a... Es el único sus presidente cuarteles. que se vistió de militar para acudir a Palacio Nacional, vistió a sus hijos de militares. O sea, es el primer... Caricaturesco. Sí, era caricaturesco el periodo de él, ¿no? Entonces yo pienso que pero siniestro, una caricatura muy el gobierno del siniestra. PAN fue un error de los mexicanos haber confiado en ellos, pero más de ellos, ¿no? De ellos. Porque ahora, ellos tuvieron el pueblo de México ahorita, afortunadamente, ya probamos de todos colores, de todos sabores. El regreso del PRI
después de Calderón, fue porque la gente decía, pues es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Y regresa Ernesto Peña Nieto con un gobierno del PRI y le da el tiro de gracia al PRI. Y ya dice la gente, no, pues es que realmente cuando Felipe Calderón decía que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, el peligro eran el PRI y el PAN. Y la gente eso lo entendió y el 2018 dijo, pues vamos a probar con Andrés Manuel López Obrador, y en eso estamos. Porque eso es, ¿no? Eso claro es. Sí. La gente está tan harta de todo lo que estamos diciendo que dijo, bueno, la opción que nos queda... No nos queda otra. Es Andrés Manuel López Obrador. Y cuando decimos que Andrés Manuel López Obrador, el inicio de su gobierno ha sido muy convulsionado por todas estas formas de tomar decisiones muy importantes, y él es el que las toma, no tiene un aparato de consultores especialistas. Bueno, ahí de repente es cuando dices, bueno, esto puede ir por acá o por allá, pero todavía le queda tiempo para demostrar hacia dónde va a llevar este país, cuando tú dices, aquellos ya tuvieron 6 años y no hicieron más que robar. En este caso, Ernesto, pues vemos que son 2 sexenios totalmente tirados a la basura, como en una identificación de crecimiento económico para todos, ¿no? Aquí crecen un grupito, se fortalecen muchísimos empresarios, pero ahora ellos dicen, bueno, pues vamos a volver a agarrar esos empresarios que no están contentos con López Obrador, que tienen poder político, que tienen poder económico, y estos nos pueden servir para entrar en una especie de cruzada. Primero que nada, que quede constancia que esta mesa fifí ya dio el viraje y ya es chaira. A excepción de Ricardo, que está copetón. Ricardo sí es fifí. Bueno, una cosa es, chairo o fifí es una mesa de periodistas, y quien lo meta en una u otra cosa, pues ya tendrá su propio criterio. Ya está la constancia. Aquí es... Mira, hay que hablar de lo que creo que nos conectamos, Bernardino, porque cada presidente tiene, de todo el mugreo que ha habido en los sexenios, que ha soportado el pueblo mexicano, tiene sus obras emblemáticas, porque yo recuerdo, por decir, en Vicente Fox, el escándalo de la Biblioteca Magna. Calderón, ya dijiste, la Estela de Luz. Y Peña Nieto, su, digamos, culminación de la corrupción es el aeropuerto del Naim. Pero a comparación de aquellos, Peña Nieto está totalmente allá. Bueno, porque él anda contento en Miami, pues sí, con su nueva novia. Disfrutando de todo lo las mieles del poder. Así es, ¿no? Pero si nos hacemos una recapitulación, y la voy a hacer un poquito más amplia a los sexenios, porque PRI y PAN es lo mismo mugrero, las mismas víboras prietas, tepocates que aquí mi compañero Ricardo decía. Es cierto, cosas muy fuertes de recapitulación. La guerra contra el narco, los 125,000 muertos que dejó, los incalculables desaparecidos, los cientos de miles de desplazados de las zonas donde ha habido combates y de la sierra, la empresa Odebrecht, ya dije el aeropuerto de la Ciudad de México, la Estela de Luz, la bonanza petrolera de $115 el barril que desperdiciaron el dinero no sé qué, los Briviesca, las plataformas marinas que los Briviesca rentaban, o el caso de oceanografía, el sarampión de los casinos que hubo. Empezó con Vicente Fox y se fortaleció con Calderón. Y el que era secretario de él, el Santiago Krill. Sí, la aparición y bonanza de los Zetas, el impuesto empresarial de tasa única, el YETO, que era un 10% sobre los demás, los migrantes masacrados en masa, como el caso de San Fernando, la impunidad en la investigación de las guarderías quemadas, como el ABC, los falsos procesos judiciales, como por ejemplo Granier, que acaba de salir, y el Baster Gordillo, que los metían y les imputaban delitos que no eran, los Moreira, la impunidad galopante, los Romeros de Champs, a Alejandra Sota, la Sota, que es una de las mujeres más ricas de México, y por quien no sabe, era secretaria particular de Felipe Calderón, la impunidad hacia los gangs, los mineros enterrados en pasta de conchos, las 1,800 muertas violadas y enterradas y tiradas en Ciudad Juárez. Que fue cuando estuvo en explosión todo eso. El caso de Pemex Gay, que ya lo dijiste, Tlataya, Aguas Blancas, Chenaló, los gasolinazos, las Casas Blancas, las represas privadas de los gobernadores, el Gober Precioso, la bonanza de la Tuta. Parece un informe de gobierno de estos presidentes. Parece un informe de gobierno. Esto es lo mismo, las narcobancadas y las telebancadas, ¿sí?
Y me voy para atrás, la que sigue la impunidad de la leche radiactiva de Chernobyl, las consecuencias del Fobaproa, el IVA que aumentó del 10 al 16%, el pésimo sistema educativo, el rompimiento del tejido social, Genaro García Luna siendo director fílmico de asuntos, de procesos mentirosos, ¿sí? El huachicoleo, los mirreyes, y termino diciendo lo que fue el preludio de lo que venía, la roqueseñal. Pues sí, así es. En este sentido, como lo dice Ernesto Saldaña, bueno, pues es una lista que pone en claro que interminable. Deberían de estar en la cárcel, digo, en algún país donde el sistema judicial fuera realmente una oportunidad de hacer justicia, no venganza, pues todos estos deberían de estar en la cárcel en lugar de estar ahí manifestándose como grandes mediadores de la política y todo esto. ¿No crees eso, Alejandro? Sí, definitivamente, ¿no? Ellos deberían de estar exactamente ya pagando condenas que algún juez le hubiera dictado por la masacre en que cometieron a México, por la corrupción, por el cinismo con el que gobernaron. Más sin embargo, pues vemos que se siguen acumulando ahí muchos años de cárcel, y ahora hay que sumarle lo de Peña Nieto, y no hay justicia, ¿no? Hemos avanzado en quitarles el fuero a los políticos, ¿sabes? Hemos avanzado en mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, hemos avanzado en un sistema de justicia penal, pero a ellos no los toca, no les llega nada de eso, ellos siguen libres, impunes. Pero para una parte de la población todo eso se aplica, ¿no? Para otra no. Sí, exactamente, ¿no? Ellos gastando su fortuna cínicamente, exhibiéndose en la riqueza que acumularon, y pues cómo no quieren, la verdad, que la gente los aborrezca, porque finalmente la sociedad mexicana los aborrece, pero aún así tienen el descaro de salir a una marcha a convocar a rescatar a México. O sea, ¿de qué lo quieren rescatar? Al contrario, yo creo que cuando la gente escucha eso, en alguna parte de la conciencia ciudadana dice, en lugar de rescatarlo, quieren acabar ya definitivamente, darle el tiro de gracia a este país que afortunadamente resiste mucho, ha resistido bastante, y más allá de la aportación de Vicente Fox de derrocar al PRI, de sacar al PRI de los pinos, pues recordemos también que esto generó una ola de esperanza, pero que no resistió ni los primeros 6 meses, porque de pronto vino esta gente, Carlota y Maximiliano, Marta Fox, Vicente Fox, vinieron a gobernar el país como si fuera un reino, un reinado de ellos. Y todo manipulado por Fernández de Ceballos, porque Fernández de Ceballos, hay que recordar que es la mano que mece la cuna, así como es Carlos Salinas de Gortari, está al lado también Fernández de Ceballos. Sí, entonces la gente no pierde la memoria en ese aspecto. Podemos olvidar muchísimas cosas, pero no, aparte de que está muy reciente, creo que la marca que dejaron estos dos expresidentes fue tan profunda que difícilmente se va a borrar al paso de los años, y que ahorita, en lugar de estar ocupados y preocupados en qué hacen estos dos loquitos que andan en la vía pública, deberíamos estar muy detenidos y muy exigentes en cuanto a que la cuarta transformación no nos salga con lo mismo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un gran reto. ¿Por qué? Porque él está viendo cómo estos dos tipos, y cómo el tipo más reciente, Enrique Peña Nieto, pues dejaron al país en ruinas, dejaron al país en una situación de catástrofe, y cómo siguen impunes, pues cómo van ahí por la calle sin que nadie los toque, y se dan el valor todavía de proponer una reforma, una transformación del país, que sería la quinta transformación la que ellos proponen, pero el presidente nos debe de cumplir con la cuarta transformación, y una de las condiciones que nos cumpla es de que se haga justicia, hombre, que estos políticos y los que lo acompañaron en sus respectivos gabinetes, pues paguen los delitos que cometieron, y que son hasta delitos de lesa humanidad en algunos casos. Entonces eso es lo que debería importarnos ahorita. No me hace ningún ruido que estos Fox y Calderón anden en la calle junto a las marchas que piden que renuncie López Obrador, porque detrás de ellos sí existe un interés, pero un interés ya muy abatido, muy débil, de que el PAN vuelva a gobernar México para exactamente restablecer ese sistema de privilegios, ese sistema de prebendas, de prerrogativas que la clase que todo el tiempo ha saqueado a México
quiere volver a recuperar. Pero en este caso ya no están desfilándose hacia un partido como el PAN, están desfilándose a un nuevo partido que ellos están, sí, pero que ellos le están jugando a la desmemoria del pueblo. En este caso, cuando se dice, no, es que todos estos hicieron esto, y también lo vemos en este nuevo gobierno que dice, es que vean cómo nos dejaron el país, vean lo que han hecho, vean esto, y sí, pues todo el mundo lo vemos, pero ¿y qué se va a hacer para pasar de ese lamento o ese mensaje a usted está en la cárcel porque hizo esto y esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a hacer la cuarta transformación para de una vez acabar con ese dolor que cada vez que pasa? Es que pues, nos duele porque ellos lo hicieron, sí, pero entonces pues hay que acabar con ello, ¿no crees? Sí, mira, en este país, independientemente de cuántos partidos políticos hay, solamente pueden representar dos corrientes del pensamiento, que vienen siendo la de los liberales y la de los conservadores. Nos debe de quedar muy claro que Vicente Fox, Calderón y todo lo que representa el PRI no es más que la corriente conservadora de este país. Y en este momento que se encuentra a la cabeza de la Administración Pública Federal y también del Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el considerado, con los debidos cuidados de decirlo, ¿no?, de Morena, pues yo creo que el pueblo de México debe de estar muy atento a ese resurgimiento que quieren hacer los conservadores a través de otros partidos. El Bester Gordillo fue la operadora a favor de Felipe Calderón cuando ella presidía el PANAL, en donde acordaron que se le diera el voto a Felipe Calderón para la presidencia, aunque no le dieran el voto al PAN para los diputados federales. Eso ocasionó que Felipe Calderón se saliera adelante de López Obrador, aparentemente con 210,000 votos, pero porque el Bester le dio 1,200,000, 300,000 votos de los maestros a nivel nacional. Entonces, sí es de tenerles mucha atención a que se están reagrupando para surgir con otro nombre, pero son los mismos. Y sí es importante también que tomemos en cuenta que aquellos que participamos para que este gobierno de la llamada Cuarta Transformación participáramos, pues estuviéramos conscientes de que hay una crisis dentro del partido que llevó al poder Andrés Manuel López Obrador y que se reflejó en el estado de Sinaloa cuando a 5 meses de que ganó Morena, el PRI le gana el 80% de las sindicaturas de Sinaloa. ¿Por qué? Porque Morena, después de que ganó, dejó de existir. Y sucedió algo que hace tiempo yo lo escuchaba, que algunos políticos decían que hay que ganar el gobierno pero sin perder el partido. Y a Morena eso es lo que le está sucediendo. Pero también vemos que dentro de esa crisis también la gente se empieza a dar cuenta que en muchas acciones de gobierno vemos que es lo mismo que los gobiernos anteriores. ¿Qué diferencia vemos entre los diputados de la legislatura pasada a los diputados que están ahorita con Morena? O sea, es lo mismo. Trabajan 2 días a la semana, ganan mucho dinero. Y aquí yo pienso que se tendría que estar replanteando que esos periodos de sesiones sean permanentes y que no haya esos recesos de 2 o 3 meses en los que hay una parálisis legislativa. Aunque estén desarrollando otras tareas, el Congreso está paralizado y ese es el mismo sistema conservador. Por eso es que aquí debemos de pensar en hacer propuestas al nuevo gobierno, decirle, ¿saben qué? Queremos la aplicación de la Ley Federal de Trabajo para todos. O sea, hay que trabajar todos los días con un horario, que se les pague su salario y no que se siguen dando vidas de reyes, ¿no? Yo creo que por eso se llaman palacios, porque se dan vida de reyes. No, y sobre todo esto que dicen, vamos a adelgazar la nómina, corren a 200 y meten a 500. Claro. O sea, eso no se trata. Dice, voy a terminar mi segundo comentario y junto con la salida porque se nos está agotando el tiempo y nos hemos extendido mucho. Dice Paulo Coelho que hay que ver lo que es definitivo y lo inevitable. ¿Y qué es lo definitivo y lo inevitable? Pues lo que ya sucedió. Sí, lo definitivo es lo que no puedes evitar, ya sucedió todo esto. ¿Y qué viene siendo lo que importa? Las lecciones de lo inevitable, de lo definitivo.
Y aquí lo que vemos es que pues, en todo esto permean dos situaciones: corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad. Y volvemos otra vez a lo mismo. Mientras no ataquemos esos dos estigmas, porque no puedo decir cánceres porque luego se nos queman las células del cerebro, estigmas, los mexicanos estemos supeditados culturalmente, históricamente, cobardemente a ellos, México no va a progresar. Dicen los capos de la Cosa Nostra, de la mafia siciliana, que hay que cambiar para que todo siga igual. Ya hay señales fuertes de que muchos capos de la mafia mexicana, como por ejemplo el empresario Jesús Vizcarra, que ya cambia a Morena para apoyar la candidatura de Jaime Bonillas en Baja California, igual que los capos de la mafia, ahora quieren morenizarse para que después todo siga igual. Entonces, si eso sucede, yo ya he pronosticado aquí, el 2024 va a haber un desastre y en el 2030 va a haber otra vez en México una regresión y vamos a decir que todo no funcionó. Solución, la misma solución que hemos pregonado por 3 años. Mientras los ciudadanos permanezcamos apáticos o indiferentes a la cuestión social, que se ve más evidente en el norte esa indiferencia o actuando más con el riñón que con el cerebro, sí. Pues. O limitándonos a marchas y no a procesos legales ni a presiones fuertes, México no va a progresar porque finalmente poco a poco esos capos de la mafia, que son los que han estado mutando, cambiando como camaleones de color, pues se van a querer apoderar de lo mismo de la Cuarta Transformación y se corre ese grave peligro. Ciudadanos, perdamos ese miedo, que no pasa nada, entrémosle poco a poquito al activismo, entrémosle como punto final, tener el valor que la Malinche no tuvo y ese miedo que tuvo hacia Quetzalcóatl, Moctezuma, tenemos que sacudírnoslo. Quetzalcóatl era Hernán Cortés. En ese aspecto sí, pero la Malinche no era una nación como México. La Malinche defendía su gobierno, que era un gobierno allá en el sureste. Yo hablo del colaboracionismo de la Malinche. ¿Cuál sería tu punto de vista? Pues yo creo que lo hemos dicho en esta mesa y Ernesto lo está repitiendo, ¿no? Los pueblos tenemos los gobernantes que merecemos. Y así como nos encandiló el señor de las botas y del sombrero, las tepocatas y las víboras prietas, y votamos por él, así como luego vino Calderón como la cuarta maravilla contra la corrupción en México y la inseguridad en México, y resulta que la profundizó más, la agravó más. Y Peña Nieto, el figurín así de telenovela. Así como vino Peña Nieto y aquellas señoras alucinadas por la trama telenovelesca, corrieron a votar por él, pues así nos hemos engañado muchas veces, ¿no? Esperemos que esta sea la del pueblo, la de López Obrador, que no nos hayamos engañado, pero insisto, ¿no? Si nosotros los ciudadanos nos ponemos buzos, van a seguir viniendo tepocatas, víboras negras y ¿qué más? A engañarnos. ¿Cuál sería tu punto de vista final? Bueno, yo finalizo compartiéndoles el pensamiento de don Belisario Domínguez, que decía que cada mexicano cumpla con su deber y la patria será cambiada. Llegamos al final de este programa. Usted es quien va a las urnas, usted es quien vota, usted es quien pone a los gobernantes que tenemos. Eso es, y no podemos pensar en otra cosa más que la fuerza la tiene el pueblo y ese es nuestra responsabilidad. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.